Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca del plan de emergencias, como lo habíamos planificado. Pues empezamos presentando, ¿no? Mi nombre es Edwin Maldonado, soy médico de profesión, con experiencia de haber trabajado en varias instituciones relacionadas a emergencias y desastres, un posgrado relacionados también con el área del que vamos a hablar ahora. Empezamos hablando qué es un plan de emergencias. Un plan de emergencias es una intención o un proyecto, un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, cuyo objetivo es dirigir y encauzar la acción. Esto debe estar escrito, debe ser preciso, debe tener detalles necesarios para que se pueda ejecutar. Es decir, nos basamos en un historial de eventos ocurridos en una determinada ciudad, comunidad, provincia, municipio, departamento o país. Hacemos un historial de qué es lo que ocurrió, si se puede, 100 años mejor, 50, bueno, está bueno, sino en los últimos 10 años por lo menos, dado que los eventos siempre son cíclicos, es decir, que se vuelven a repetir periódicamente, ¿no? Las emergencias se presentan en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier fecha, así que debemos estar preparados. Un plan de emergencia también es la organización e integración de los recursos humanos, físicos, financieros, con el fin de mitigar las consecuencias de una situación súbita que puede poner en peligro la estabilidad de un sistema, de un municipio, de una provincia, de una región, de un departamento, de un país, dependiendo de dónde se encuentren o en qué país se encuentre uno. Como introducción tenemos que los desastres afectan a las comunidades con impactos en la economía, en la vivienda, en la salud, en la vida, causa muchísimas muertes algunos eventos, en los medios de vida, es decir, en donde él trabaja, donde la persona trabaja o donde trabajaba, y en algunas otras situaciones, ¿no? Gracias a la experiencia de los pasados eventos, ahora es creciente el grado de protección, es decir, se está tomando conciencia por las recomendaciones que se ha hecho en base a los eventos anteriores, donde nos dicen que debemos hacer o invertir más dinero en el tema de prevención, mitigación y en elaborar nuestros planes, es decir, planificar cómo vamos a actuar ante determinada contingencia. Ejemplo de ello tenemos el terremoto y el tsunami en Japón en el 2011, los huracanes de Estados Unidos en 2012, de los cuales incluso se ha llevado a la pantalla grande, ¿no? Hay películas en base a eso, ¿no? Y ahora esas lecciones aprendidas de estos eventos nosotros nos ayuda a que podamos tomar las mejores decisiones. Solamente se ha copiado algunos de las referencias. En el portal web de Salud Pública y Desastres de la Organización Panamericana de la Salud contextualiza el impacto de los desastres. Hay mucha bibliografía respecto a la cantidad de muertes, heridos, la parte de afectación económica y a la salud. Otro de los ejemplos tenemos el terremoto de Haití con 222.570 muertes en el año 2010. Solo en el 2012 en Latinoamérica reportó 98 desastres de tipo epidemiológico, climatológico y geofísico. Y vamos a hacer hincapié en epidemiológico, es decir, la pandemia que ahora nosotros estamos pasando, haciendo frente, no es epidemiológica, no había desastres epidemiológicos, han sido pequeños, ¿sí? El último de gran magnitud fue en 2009, 2010, con la influenza H1N1, anteriormente en el año 91, 92, con el cólera. Entonces, cíclicamente se viene presentando determinados patrones que se repiten, para los cuales se debe estar preparado para dar respuesta, ¿no?
Como estadísticas tienen que 14 veces más probabilidad de muerte de mujeres y niños que los hombres. Esto en base al historial de los eventos anteriores: terremotos, inundaciones, riadas, sequías. Y ahora las estadísticas seguramente van a cambiar con el tema del coronavirus, ¿no? 680.000 personas murieron entre el 2000 y el 2010 debido a edificios mal construidos, es decir, a edificios que se han construido sin criterios de sismoresistencia. A veces escuchamos hablar a personas encargadas del área de gestión de riesgo, o nuestros dirigentes, los políticos antisísmicos, y esa terminología en la realidad no se emplea porque nadie puede garantizar de que una construcción sea antisísmica, pero sí lo que se puede es basar en la construcción, al momento de la construcción, basarse en los criterios de sismoresistencia. Para que un plan nacional de emergencias tenga eco y sea bien desarrollado, tiene que aterrizar al núcleo de la sociedad, que es la familia. La familia debe desarrollar un plan familiar de respuesta a eventos adversos, sismo, terremoto, incendio o lo que fuese, de cómo es que van a reaccionar. Y en este caso, que nos lleva ahora al epidemiológico, cómo es que deben reaccionar ante esta epidemia dentro del domicilio. Y por ahí vamos a dar algunas orientaciones que lo vamos a desarrollar más adelante en un siguiente capítulo, ¿no? Después, en la casa, como al llegarme, me limpio los pies, una solución antiséptica en la puerta del domicilio tal vez, me cambio la ropa, desinfecto, me lavo las manos, me desinfecto, me cambio la ropa y lo llevo al lavador con una secuencia rápida en el lavador que tiene más de 27 grados, que puede inactivar el virus. Y así otras medidas que se pueden implementar, ¿no? En el caso de sismo o terremoto, hacerle conocer a cada uno de los miembros de la familia cuáles son las funciones o roles que deben cumplir, dónde se encuentran la llave del agua, de luz, de gas, que se deben cerrar. Por ahí tener una mochila de emergencias, un botiquín de emergencias, un extintor, no está de más porque hay más probabilidades de que por ahí ocurra después de un terremoto, un incendio, ¿no? Después, la comunidad debe conocer el plan municipal que ha organizado las autoridades a través del COE, deben socializarlas y periódicamente deben realizar un sismo, pero un simulacro de sismo, un simulacro de evacuación, un simulacro de lo que corresponda. Es decir, periódicamente se deben reunir y acordar una fecha y primero simular las principales autoridades para ver si está bien el plan de emergencias, y segundo, ejecutar el plan de emergencias a través de un simulacro y ponerlo a prueba, ¿no? Una vez que cada una de las comunidades ha desarrollado ese plan de emergencia, lo puede hacer a nivel nacional, y ahí se va a ver el trabajo, el fruto de las autoridades de la comunidad, de que ese plan de emergencias se ha desarrollado adecuadamente. Ha pasado muchas veces en determinadas ciudades o países donde hay organismos internacionales que desembolsan fuertes cantidades de dinero y de un momento a otro, dicen, como no tienen planificado un programa anual o quinquenal o como corresponda de preparación para respuesta a desastres, entonces viene un día, se le ocurre, tienen el dinero y no saben en qué gastarlo, haremos un simulacro. Y vemos que ponen pacientes heridos y los equipos de primera respuesta llegan incluso al mismo tiempo que los pacientes, y eso es totalmente falso. En la vida real no ocurre eso, por lo menos no en nuestra experiencia en emergencias y desastres. Otra de la definición de plan de emergencia es: mejor estar preparado para algo que no va a suceder a que suceda algo para la cual no estamos preparados. Nos ha pasado muchas veces en la atención prehospitalaria o cuando vamos a lugares a ayudarles con los planes de emergencia, y nos cuentan historiales de eventos adversos, de que ha ocurrido y que ellos no tenían ni idea de cómo hacerlo frente. Por ejemplo, en las riadas,
en los derrumbes, en las caídas de las casas, en los sismos o terremotos, ¿no? Para conocer o seguir hablando de emergencias y desastres, de los planes de emergencia, debemos conocer algo de terminología para familiarizarnos con lo que son los planes de emergencia y la gestión del riesgo. Evento adverso. Un evento adverso puede ser cualquier fenómeno que puede ocasionar alteraciones, pueden ser derivadas de la naturaleza, de la acción humana, o puede ser también combinada de ambos, ¿no? Puede afectar a la economía, a la persona, al sistema social, al medio ambiente, a toda la comunidad. Una urgencia. Una urgencia, nosotros hablamos de situaciones críticas. Una situación crítica o una urgencia es un evento que se presenta, que requiere la máxima atención, que si uno no le da atención se puede desencadenar un evento lamentable, ¿no? Una urgencia, en términos de salud, es una asistencia médica que necesita la atención rápidamente. Y por ahí, si es que no se atiende, se puede complicar más el estado de salud. Y la emergencia, en terminología en desastre, es un suceso adverso que demanda acciones de respuesta que se pueden manejar con los recursos de una comunidad, de un municipio, de un distrito, de una provincia, de una gobernación, dependiendo de la determinación geográfica de cada país o estado, ¿no? Y en la parte médica, una emergencia es un suceso de que necesita asistencia médica inmediata porque puede haberse comprometido la vida de la persona. Desastre. Suceso adverso demanda acciones de respuesta que supera la capacidad de una comunidad afectada. Volvemos al área de gestión de riesgo. Una urgencia, un evento adverso, una emergencia, es un evento adverso, pero que todavía nosotros, a pesar de que le hemos dado respuesta, estamos al límite de nuestras capacidades y nuestros recursos. Cuando eso bordea, estamos hablando de un desastre. Y un desastre puede ser municipal, provincial, departamental, regional o incluso puede llegar a ser desastre nacional, ¿no? Y eso lo que no quieren cada uno de los países es verse o declararse en desastre natural porque no quieren demostrar al mundo, a los vecinos, de que son débiles, ¿no? Entonces por ahí un poco, muchas veces el ciudadano, la persona, pide que se declare en desastre, pero esto no, los gobiernos nacionales generalmente no lo admiten, ¿no? No tanto así con los municipales, provinciales, ellos sí se declaran en zona de desastre para recibir la ayuda económica del gobierno nacional. Otra terminología muy común es la amenaza. La amenaza es un factor externo, es decir, que está fuera de la persona, que puede ser de origen natural, un volcán. La amenaza puede ser humana, la amenaza puede ser mixta. Una amenaza humana, cuando nosotros hemos talado, hemos deforestado una área geográfica, entonces nosotros nos convertimos en una amenaza porque esa área geográfica queda expuesta cuando llueve, a que se lave todo eso, esa tierra queda infértil o se deslice ese cerro que nosotros hemos deforestado y va y tapa comunidades enteras, ¿no? Y mixta puede ser, nosotros hemos deforestado el cerro, pero cae una lluvia a través del calentamiento global y puede ser que la lluvia es tan fuerte que hace que cuando había árboles estaba sujetando la tierra, pero como ya no hay árboles por la tala humana, todo se cae y tapa una ciudad. Entonces es una acción mixta. La vulnerabilidad, cuando hablamos de vulnerabilidad estamos hablando de la susceptibilidad que tiene la persona, la comunidad o el país, depende netamente de una capacidad interna. ¿Sí? Está relacionada con el tipo de amenaza. Por lo general implica falta de desarrollo, de recursos, de condiciones ambientales desfavorables, de construcciones de viviendas en laderas, de un cerro que se puede deslizar, ¿no?
Y las vulnerabilidades pueden ser físicas. ¿Quiénes son más vulnerables? Los adultos mayores y los niños ante la mayoría de enfermedades, ¿no? Económicas, aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas para generar sus recursos, entonces necesitan de alguien más. Por ejemplo, un niño, ¿no? Vulnerable económicamente porque no puede generar sus recursos para solventar sus gastos y sobrevivir. Políticamente, se da en gobiernos donde es de un partido contrario a las líneas políticas del gobierno central, entonces son bloqueados económicamente para que no se puedan desarrollar, para que vean que no puede hacer gestión y cosas así, ¿no? Ideológica, los pensamientos ideológicos, por creencias, por el tema político partidario, por costumbres, también nos volvemos vulnerables. Ejemplo de ellos en el tema de desastres o medicina de emergencia, no se puede transfundir a personas que predican ciertas religiones, como por ejemplo los testigos de Jehová, y etcétera, 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 ¿no? Educativa, ejemplo ahora en la pandemia, estamos vulnerables educativamente porque todas las personas no tienen acceso a una computadora, al internet, no tienen desarrollado la habilidad para hacer frente a la tecnología. Y el riesgo es la probabilidad de que la amenaza y la vulnerabilidad superen las capacidades y recursos que nosotros poseemos, ¿no? Una amenaza es un factor externo, una vulnerabilidad es un factor interno que se puede equiparar fuerzas si nosotros tenemos capacidades y recursos. Si no tenemos capacidades y recursos para hacer frente a estas amenazas y a las vulnerabilidades que poseemos, entonces la probabilidad de que ocurra algún evento es altísima, ¿no? El riesgo es de desastre. El riesgo también puede ser aceptable. Y cuando hablamos de un riesgo aceptable, la comunidad conoce lo que puede ocurrir o lo que se puede generar dependiendo del fenómeno al que nos estamos preparando para dar respuesta y se acepta, es decir, este año siempre llueve y el agua probablemente este año llegue hasta acá, entonces yo me voy a preparar para que hacer mi casa, lo voy a construir en una parte más alta, o en todo caso el ganado en esa época del año lo voy a retirar a una parte más alta. Si llueve constantemente, limpiaré las canaletas que están frente de mi casa. Si sé que en determinadas épocas del año hay infecciones respiratorias, entonces me vacunaré para prever o prevenir que no me resfríe, o si me resfrío que no me haga tener complicaciones o llegar a una neumonía. Entonces ahí estamos aceptando el riesgo de que nos ocurra una infección respiratoria, ¿sí? Entonces es aceptable. Pero cuando ya no es aceptable, nosotros hemos preveído que va a haber tantas determinadas infecciones respiratorias, compramos un determinado bloque de vacunas, pero se sale de control. Como por ejemplo ahora con la pandemia del COVID-19, no tenemos tratamiento, se está ensayando algunos tratamientos clínicos y no tenemos vacuna. Entonces aquí el riesgo es de desastre. ¿Y cómo se calcula el riesgo? El riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad sobre las capacidades por recursos. Y ahí tenemos una ecuación de cómo calcular el riesgo. Es una fórmula simple de calcular el riesgo para poder nosotros determinar las amenazas y vulnerabilidades y esas amenazas y vulnerabilidades convertirlas en capacidades de acuerdo a los recursos que nosotros poseemos, ¿no? La prevención es la acción determinada a eliminar o disminuir el riesgo, evitando la presentación de un suceso. Entonces, comprende acciones dirigidas a eliminar el riesgo, ya sea evitando la presentación del suceso o impidiendo los daños. Por ejemplo, evitar o limitar la exposición a la amenaza, la implementación de medidas que eliminen completamente el riesgo. Sé que es difícil de lograrlo, pero esa es
ese es el afán de hacer un plan de emergencia, ¿no? Por ejemplo, huracanes, terremotos, erupciones. Lo que no podemos evitarlo, pero sí podemos nosotros prepararnos para evitar lesiones graves o morir, ¿no? Y la mitigación se entiende por mitigación ah, al conjunto de acciones que dirigidas a reducir los efectos generados luego de ocurrido el suceso, es decir, la implementación de acciones que disminuyan la magnitud del evento y disminuyan al máximo los daños. Algunos ejemplos que pueden ser la investigación de fenómenos potencialmente peligrosos, la identificación de zonas de riesgo, la elaboración de normas sobre el manejo de la naturaleza y las sustancias peligrosas, la confección de códigos de construcción y la implementación de medidas para reforzar estructuras, mejorar la protección de los bienes, capacitación a los equipos de primera respuesta, la implementación o dotación de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son ejemplos de cómo se hace mitigación. En la mitigación no podemos evitarlo que ocurra, pero sí podemos disminuir los riesgos o los daños. ¿Cuáles son los efectos de los desastres en la salud? Tenemos reacciones sociales positivas y tenemos reacciones sociales negativas. Tenemos incremento de las enfermedades transmisibles. Ejemplo de reacciones sociales positivas. Cuando uno vamos a relacionarlo con un terremoto, la gente es más solidaria, empieza a haber ayuda de otras comunidades, de otras ciudades, de otros países, donaciones, alimentos, ropa, carpas, medicinas. En el caso lo vamos a relacionar ahora con COVID-19, la gente colabora, coopera poniéndose en cuarentena, en recaudo, colabora con los ancianos, llevándoles los medicamentos que le faltan, los alimentos que no puede salir a comprar. Y también hay reacciones negativas, como por ejemplo la gente que no le importa, ¿sí? Que dice, yo soy joven, a mí no me va a pasar nada, y se olvida de que dentro de la familia hay adultos mayores, personas que tienen alguna comorbilidad. Se incrementan las enfermedades transmisibles. Es cierto, porque se deja de evaluar o de hacer seguimiento a determinadas enfermedades. Ahora nos lleva, por ejemplo, al ejemplo, tenemos el COVID-19 que está causando estragos en diferentes países, sobre todo en España e Italia, ya pasó lo de China. Entonces nosotros estamos preveyendo a contagiarnos del COVID-19, pero estamos dejando de lado otras enfermedades como por ejemplo el dengue, el cuidado del sarampión, el control del sarampión y el control del dengue, que ahora estoy más que seguro que van a aumentar el reporte de casos y también va a haber consecuencias fatales, Dios no quiera, de este tipo de patologías y algunas otras. Impacto en la salud mental. Estar encerrado, hay personas que no se acostumbran o que no tienen la costumbre o por sus años en las actividades laborales que se acostumbraron a estar al libre albedrío, al libre tránsito, a desarrollar sus actividades al aire libre e impedirle que pueda estar en el domicilio, que pueda estar las 24 horas encerrado. Entonces puede haber un desequilibrio mental. Entonces, hay una alteración, la gente tiende a volverse más violenta porque no está acostumbrado a convivir las 24 horas del día con todos los miembros de la familia. Se ven alterados también otro tipo de actividades, el relacionarse con otros miembros de la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, ¿no? Se exacerban algunas enfermedades que ya tienen de base. El desequilibrio entre la oferta y la demanda. Y ahora todavía ha pasado recién unos días, pero se va a ver en unos días más de que no va a haber productos, los que se exportaban o que se traían, se importaban de otros países, no lo va a haber en el mercado, va a estar restringido el tema de los alimentos, va a disminuir, pero va a aumentar la demanda porque todos nos encontramos en la casa, el consumo va a ser más comparado que cuando estábamos en el trabajo, ¿no? La mortalidad por las mismas patologías de base que tienen los pacientes y por la epidemia va a ir aumentando.
la morbilidad. Muchas veces se deja de lado la atención de los pacientes crónicos porque no están abiertas las salitas, porque el temor de ir a un hospital porque te puedes contagiar, y si vos tenés una enfermedad de base, sos blanco o tenés un factor de riesgo para que el COVID eh, te complique la salud, ¿no? Entonces dejan de administrarse los medicamentos, insulina, si es diabético con insulino requeriente, dejan de consumir los fármacos que utilizaban habitualmente, si es hipertenso, si tiene alguna cardiopatía, etcétera, etcétera. Lo que aquí también va a aumentar es el hecho de la planificación familiar. Si no se tiene un control adecuado, en 2 meses, 3 meses, entonces vamos a tener un aumento de la natalidad, aumento de mujeres embarazadas, morbilidades relacionadas al embarazo y bueno, y todas las patologías que puedan relacionarse a ella, ¿no? Y los grupos prioritarios. Hay que hacer énfasis en la respuesta a los grupos prioritarios. Nosotros tenemos en capital, en provincia, en determinadas ciudades, asilos donde están muchas personas de la tercera edad, muchas veces olvidados por familiares que se encuentran en el exterior, en otras provincias, lejos, y ahora con la imposibilidad de transitar y la recomendación de no visitarlos, entonces los ancianos también sufren la alteración mental, ¿sí? Y la depresión va a bajar el sistema inmunológico, se van a ver vulnerables. Sumado a ello, las comorbilidades que tienen los hacen susceptibles. Basta que un personal de salud se contagie y llegue a ese lugar, son un foco para la diseminación en todo ese grupo vulnerable y aumente la morbimortalidad. Hay que darle más énfasis en la gente que está cuidando a nuestros adultos mayores, en los geriátricos. Recomendación. Alimentación y nutrición. ¿Quiénes se van a privar en estos momentos de alimentación y nutrición? En realidad todos, pero algunos más que otros. Los que tienen menos capacidad adquisitiva, los que no tienen quien les compre. Volvemos a los adultos mayores o a las personas que no pueden moverse por sí solos, que tienen alguna incapacidad o habilidades diferentes, y van a aumentar las enfermedades transmisibles, de hecho, que van a aumentar, y hablábamos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el dengue. El impacto en la salud mental, el desplazamiento de poblaciones. Ahora nos han desplazado, cada uno está en su zona, en su lugar, en su provincia, en su comunidad, y va a haber otros problemas sanitarios. Lo hablaba, la planificación familiar, muchos embarazos no deseados que más adelante tal vez terminen en abortos, con complicaciones de la salud, con incumplimiento de las metas o objetivos de vida de muchas personas, truncándose hacia el futuro. Entonces, cuando hay este tipo de eventos, pandemia, no se debe descuidar el resto también. Sé que no es una prioridad, pero también se debe asistir. La organización del sector salud. ¿Cómo debe estar organizado? ¿Por qué debe estar organizado? ¿Cuál es el objetivo de organizarse? Es de conocer primero cómo está funcionando el sistema público, el sistema privado y los organismos de ayuda humanitaria. A través de todas las todas las instancias que pertenecen a la parte del gobierno, organizarse para poder dar respuesta a través de normativas, leyes, reglamentaciones en probables eventos de salud que se puedan presentar, ¿no? Fortalecer los mecanismos de coordinación, es decir, si el gobierno dice en la comunidad también debe ser que se evite el teléfono malogrado, se debe vigilar que la información que se transmite a través de los diferentes medios de comunicación o canales de comunicación sea la adecuada para no confundir a la población y no complicar los estados de salud.
Conocer el plan de contingencias para cada evento. Si bien como organización de salud se elabora un plan nacional de emergencias, es decir, un documento grande donde se debe determinar contingencias. Contingencias, ¿qué pasa si hay un terremoto? ¿Cómo va a actuar salud? ¿Qué pasa si hay inundaciones, si hay riadas, si hay desplazamientos, si hay erupción de un volcán? Entonces, si hay una epidemia de dengue, ¿cómo tiene que actuar salud? En este caso, la epidemia o la pandemia de coronavirus, salud ha tenido que reorganizarse porque no había ningún plan de contingencia contra coronavirus. Sí hay planes de emergencias locales contra dengue, contra sarampión o por el esquema de vacunaciones, pero no había para el COVID-19. Entonces se tiene que reorganizar, reestructurar con todos los organismos que toman las decisiones para poder hacer frente a esta pandemia, ¿no? Entonces, la organización del sector salud involucra al sistema público, la parte privada, las organizaciones que cumplen el rol de auxiliares del Estado. ¿Y quiénes, por ejemplo, cumplen el rol de auxiliar del Estado? Uno de los organismos más grandes es la Cruz Roja, ¿sí? Y hay otros que cumplen roles auxiliares, bomberos voluntarios, hay otras instituciones como ONGs, fundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen que ser llamados para que formen parte de los centro operativos de emergencias o de los comités operativos de emergencias, porque cuando supera las capacidades del gobierno o pueden ayudar a hacer frente o pueden canalizar ayuda externa, entonces no hay que dejarlos de lado. Los centros de operaciones de emergencia hacen referencia a la estructura donde opera el comité de emergencias, es decir, el centro. Estamos hablando de la infraestructura del área donde opera el comité. El centro es la estructura. Debe ser descentralizado, uno nacional y en cada municipio. Generalmente algunos lo manejan con defensa civil en determinados países, ¿no? Entonces más o menos así. Y eso le corresponde en algunos lugares a la parte militar, en algunos lugares a la parte civil, y se hablaba mucho de años atrás, de 2014, de las relaciones cívico-militares. ¿Por qué debemos trabajar con la parte militar, la parte civil? Porque cuando ocurre un evento de gran magnitud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional son los que nos ayudan a controlar, a velar por el orden, y muchas veces, o en la mayoría de casos, son los primeros en que van a ayudar a dar una contención en la emergencia. Entonces debemos trabajar con ellos, que ellos son los que más tiempo van a permanecer ahí, más gente tienen disponible y que tienen más capacidades. Debemos hacer alianzas estratégicas para dar respuesta a las emergencias, ¿no? Los comités también, los comités integrados por diferentes tipos de profesionales, representantes de cada una de las instituciones gubernamentales o del Estado y los organismos que cumplen rol auxiliar, deben trabajar unidos a las Fuerzas Armadas y debe hacerse uno nacional y descentralizado, municipal, provincial, departamental, según corresponda, ¿no? ¿Y cuál es la función del Comité de Operaciones de Emergencia? ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que hace un comité? Antes, elabora los mapas de riesgo, es decir, hace un análisis de las amenazas, vulnerabilidades, capacidades y recursos que existen en ese lugar, en esa comunidad, en ese departamento, en esa región, y elabora un historial de eventos ocurridos. Es decir, hace 100 años hubo aquí un volcán. Entonces si hubo un volcán hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que monitorizarlo. Hace 100 años por acá pasó un río que se secó y hay que ver si es que se puede reactivar o con una lluvia se puede cambiar el cauce o no. Hace 20 años hubo un terremoto y estamos sobre una falla geológica, sobre una placa tectónica, y etcétera, etcétera. Entonces se tiene que valorar eso para prepararse, para dar respuesta a eso. Y las epidemias son cíclicas, ojo, es decir, no es que hubo una epidemia y desapareció. La OMS se declaró en alerta de emergencias más de 6 veces, ¿eh? Así que quiere decir que
es cíclica, que periódicamente ocurren eventos de que hay de estar preparados para dar respuesta. No va a ser el mismo evento, pero al menos ya tenés un plan de cómo estar organizado, con quién te vas a reunir, cómo es que vas a dar respuesta. Solamente cambias el qué tipo de respuesta, ¿no? Inventaría recursos y capacidades. ¿Cuántos hospitales tengo en el país, en la ciudad, en la provincia? ¿Cuántos de estos, en este caso, tienen la capacidad de tener terapia intensiva, terapia intermedia? ¿Cuántos de los de terapia intermedia tienen camas con respiradores? Ejemplo, ¿no? ¿Cuántas bodegas estratégicas tengo en el país? ¿Qué es una bodega estratégica? Es un almacén de que cuando ocurre un evento de gran magnitud, un terremoto, de ahí puedas sacar herramientas, equipos para dar respuesta a la emergencia y no tenga que centralizarlo en una sola parte del país. Es decir, generalmente se centraliza en las capitales y para llegar a las partes más alejadas, que es donde menos inversión se hace en el tema de prevención y es donde más golpea algún evento adverso, se demora mucho tiempo en trasladar el equipo necesario, la infraestructura necesaria, las herramientas necesarias para dar respuesta. Entonces, elaborando bodegas estratégicas en determinadas partes del país, la respuesta puede ser más adecuada. Eso no quiere decir que vas a comprar todo, ¿no? Sino lo indispensable y poder tenerlos separados. Por ejemplo, en una parte tengo la mayor cantidad, no sé, de camas o carpas, campamentos. En otro tengo maquinarias, equipos. En el otro puedo tener frazadas, víveres, así. Partirlos casi en maneras iguales dependiendo de los eventos, del historial de eventos que se presenten en cada lugar, ¿no? Liderar la elaboración de un plan de emergencias. El comité tiene que liderar, es decir, el comité tiene que decir, bueno, señores, aquí en esta ciudad, en esta comunidad, nos vamos a preparar para dar respuesta a estos eventos. Y enumerar, hacer de acuerdo al historial y hacemos cómo es que puede dar respuesta de una mejor manera. Siempre hay que tener en el comité a gente especialista. Hay que invitar, generalmente en las organizaciones no gubernamentales, hay gente muy preparada. Si no son ellos, ellos nos pueden canalizar, ayudar a que nos traigan gente más preparada, ¿no? Elaborar programas de capacitación para mejorar la respuesta para cada contingencia. Especialistas de cada área que repliquen la información en los centros operativos de emergencias descentralizados. Elaborar material educativo para la comunidad, es decir, todo el plan de emergencia lo desarrollé con mi equipo, con el equipo de trabajo, y ese plan lo debe conocer la comunidad. No al 100%, pero sí lo principal, la esencia, para que cuando ocurra un evento sepa cómo es que tiene que reaccionar. Organizar la sala situacional. En cada centro de operaciones de emergencia debe haber una sala de operaciones, ¿sí? Una sala situacional, es decir, donde están los mapas de lo que ocurre. Vamos a llevarlos a un ejemplo de un terremoto. Entonces ahí tendrás las estadísticas de cuántas casas dañadas, cuántas se han caído, cuántos heridos, cuántos muertos, cuántos hospitales. Entonces toda esa sala y va a ir en función, cambiando de acuerdo a cómo varíe día a día. Llevándolo epidemiológicamente, corresponde a las direcciones municipales de salud en algunos países o directamente a los ministerios de salud en otros, ¿no? Llevar la sala situacional de la información epidemiológica de lo que está ocurriendo en cada estado o país. Organizar, formar equipos de primera respuesta y evaluación de daños y análisis de necesidades de los EDAN. Hay personas que se tienen que entrenar en cómo recabar la información relevante. Una persona que no está entrenada puede ir a sacar mucha información que no es necesaria para dar respuesta a la emergencia, pero si es entrenada, entonces puede prepararse para dar respuesta a lo que es la necesidad en salud. Equipos que van a hacer el análisis de las necesidades en salud. Los posibles escenarios, cuando uno hace un plan de emergencia, habla de posibles escenarios.
En el mejor de los casos puede ocurrir esto. En el peor de los casos puede ocurrir esto. Pero es más probable que ocurra esto. Entonces, así es que uno se va proyectando para dar respuesta a una determinada emergencia. Durante el evento, debemos ordenar la ejecución del plan de emergencias, coordinar las acciones de respuesta de emergencias, establecer un sistema de comunicación para los equipos de respuesta. Debemos atender a las víctimas, hacer vigilancia epidemiológica, salud mental, lo que ahora necesitamos, la implementación de albergues y otras necesidades de acuerdo al evento que se haya presentado, ¿no? Evaluar daños y análisis de necesidades otra vez para ver si lo que estamos haciendo es lo correcto o se tendría que implementar algo más, ¿no? Implementar la sala situacional, coordinar con el centro operativo de emergencias local y solicitar ayuda externa si es que se necesita. Después, la coordinación de las acciones de rehabilitación y construcción de los servicios de salud, gestionar recursos humanos, evaluar las acciones de rehabilitación, reconstrucción e implementación de lecciones aprendidas. Las instituciones y el Estado deben prevenir el riesgo de desastres. Esto se dijo en el marco de acción de la reducción del riesgo de desastres de Sendai, con el programa de 2015-2030, donde todos los países deben invertir en la parte de prevención. ¿Qué organizaciones se puede pedir el apoyo para que puedan ayudarnos en la elaboración de nuestros planes de emergencia, en nuestros programas de prevención? Entonces, hay organismos internacionales que nos pueden dar el asesoramiento técnico a un municipio, a una gobernación, a un estado, a un país. Dentro de ellos tenemos la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y el Alimento y la Alimentación, la FAO, la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, ORASH, el CONU, la Oficina de Asistencia para Desastres de Estados Unidos a través de la organización de USAID, la Comisión Europea y otras organizaciones de ayuda humanitaria que nos pueden ayudar, como por ejemplo, volvemos a hacer énfasis, Cruz Roja es el que más trabaja el tema de gestión de riesgo, y algunas ONGs locales. Empezamos con un plan familiar. Para que todo vaya en secuencia y tenga una buena respuesta, deben tener un buen plan familiar. Y un plan familiar es reunirnos todos los miembros de la familia y empezar a evaluar qué daños pueden ocurrir, ¿sí? Debemos prepararnos para terremotos, para poder evacuarlo. Debemos prepararnos sismos, terremotos, si estamos en determinados lugares cerca de ríos, riadas, inundaciones, sequías, incendios. Y en este caso, para la epidemia, para la pandemia de coronavirus, ¿no? Entonces, tenemos aquí un edificio, una casa que está fotografiada de arriba hacia abajo, la puerta de entrada, ¿sí? El desagüe sin tapa es una vulnerabilidad. Ejemplos, ¿no? La pared peligrosa que se está cayendo, otra vulnerabilidad. Los cables eléctricos sueltos, otra vulnerabilidad. La pared húmeda, una vulnerabilidad. Entonces hacemos el análisis de vulnerabilidades, amenazas, vulnerabilidades. Vulnerabilidades, acá tenemos vulnerabilidades en la construcción, ¿sí? En la construcción. ¿Y cuál sería la amenaza? Un factor externo, una lluvia, ¿sí? Una lluvia que pueda mucha agua y tapar el desagüe. La pared peligrosa. ¿Cuál sería la vulnerabilidad? La pared. ¿Y cuál sería el riesgo aquí de que se caiga? Un factor externo, una amenaza, un ladrón. La pared que pueda ingresar o que la lluvia humedezca y caiga. ¿Sí? Lo mismo aquí.
Entonces, así nosotros vamos enumerando en la casa todas las vulnerabilidades y las amenazas. Los amenazas son factores externos, algo de fuera, la lluvia, un ladrón. Las vulnerabilidades, algo interno. ¿Sí? Los niños, los abuelos, las paredes que están mal construidas, húmedas, los cables sueltos, pelados, enchufados, el desagüe sin tapa. Entonces, todo esto lo enumeramos y nosotros debemos convertir estas amenazas, las vulnerabilidades, sobre todo las debemos convertir en capacidades. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta vulnerabilidad? El desagüe es una capacidad, porque si está malogrado no puedo hacer mis necesidades. Entonces lo que tengo que hacer es conseguir una madera y hacer una tapa provisional hasta que pueda conseguir una tapa definitiva. Aquí está vulnerada la pared peligrosa, entonces debo limpiar nuevamente y hacerla construir. Pared húmeda, debo ver dónde está escapando el agua y humedece la pared, hacer un revocado nuevamente, impermeabilizarlo para que no se humedezca. Cables sueltos, cambiar todo el circuito eléctrico para que no pueda haber una chispa o una descarga eléctrica y se produzca un incendio. Enseñar en mi casa dónde está la entrada del agua, del gas, del gas, de la energía eléctrica, para que cuando ocurra un evento adverso uno de los miembros más cercanos pueda ir y cerrar las llaves, ¿no? Entonces eso es lo que debemos enseñar. Aparte de eso, las rutas de por dónde vamos a evacuar. Todos hacia dónde, afuera de la casa hacemos un punto de concentración para evacuar adecuadamente y concentrarnos ahí, contarnos, sacar nuestra mochila de emergencias y bueno, esperar a través de nuestra mochila de emergencias a sacar nuestra radio y esperar las indicaciones de los organismos oficiales. ¿Qué elementos debe tener una mochila de emergencia? ¿Sí? Documentos personales de la familia, mantas delgadas livianas, copia de las llaves, bolsas plásticas, velas y fósforos, barras de cereales energéticas sobre todo, radio a pilas para escuchar la información, alcohol en gel para desinfectarnos, ¿sí? Ropa, abrigo, uno cada uno, una linterna por si es el evento en la noche, unas botellas de agua de acuerdo al número de miembros, un botiquín de primeros auxilios y chocolate que nos va a dar energía, ¿no? Y por ahí se le puede implementar algunas cosas más relacionados al COVID. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La puerta de ingreso, por donde sea la puerta de ingreso, nosotros debemos determinar una área para que aquí tendría que haber una tela con la que limpiamos el piso determinada exclusivamente para desinfectar el calzado. Agarramos en un esparciador, en un pulverizador, ponemos solución de agua con lavandina, ¿sí? Después de haber ingresado los zapatos y ahí inmediatamente lo desinfectamos y nos cambiamos a sandalias, ayunaras o otro tipo de calzado que tengamos en la casa, y ese calzado queda ahí, no ingresa más al domicilio. La ropa nos cambiamos y queda también en la entrada al cesto de ropa sucia. Vamos inmediatamente hacia la casa y nos vamos hacia la ducha, nos lavamos bien las manos, si podemos nos damos un duchazo. Entonces de esa manera todos los gérmenes que nosotros hemos llevado desde la calle, otra vez agarrando el pasamanos en el vehículo, en el colectivo, en el ómnibus, entonces en la puerta, en el calzado al pisarnos, se está quedando aquí, en la tela que está en el piso, que se supone tiene que estar húmeda, con desinfectante, aparte rociar el desinfectante, ¿no? La preparación de agua con solución de lavandina o lejía, ¿no? Entonces es una manera de poder evitar el contagio. ¿Cómo preparamos la solución de hipoclorito de sodio al 0.2% para desinfectar las superficies, ¿no? Entonces una de las maneras, 2 tazas de agua y una cucharada sopera que ya tiene 5 ml más o menos de hipoclorito de sodio en un porcentaje del 5 al 6%, lo ponemos en un pulverizador y tenemos listo para desinfectar las superficies, la puerta, la manija, la ventana, el piso, el calzado.
Entonces, el plan municipal, ya decíamos anteriormente, un comité de operaciones de emergencia tendría que ser descentralizado, tendría que ser multidisciplinario y tendría que ser multidisciplinario, me refiero a múltiples profesionales de diferentes instituciones, ¿no? Un esquema de organización, un equipo de coordinación, que generalmente son las autoridades, asesores, que generalmente son los especialistas de determinada área, que le informan de cómo es que se tiene que actuar, porque generalmente los representantes, el alcalde, no tiene conocimiento mucho sobre gestión de riesgo en la mayoría de casos porque no es especialista en el área. Y el de salud muchas veces son actores, las autoridades son políticos, y ahí tendría que estar un epidemiólogo, un especialista en emergencias y desastres o a X profesional, ¿no? Y después organizar las brigadas de respuesta, ¿sí? Jefe de brigada, coordinar ayuda externa, grupos de apoyo, grupos de primera intervención, de evacuación, dependiendo del evento al que vamos a hacer frente, ¿no? Lo mismo, jefe de brigada, líderes de grupo de control de incendio y siniestro, líder de evacuación y salvamento, líder de grupo de primeros auxilios o equipo de primera respuesta. Y en este caso, al otro ladito le tendríamos que agregar aquí arriba las brigadas que tendrían que ser de equipo de profesionales de la salud, como por ejemplo los paramédicos que ahora están haciendo la atención prehospitalaria en la identificación de casos de COVID-19, el aislamiento de traslado y aislamiento de personas enfermas o sospechosas y el retiro de cadáveres, que es una parte muy fundamental. Si bien ahora no se está viendo, pero en otros países donde ha ocurrido ese evento se ve con gran magnitud o a repetición, ¿no? Notificar la emergencia por medio de un sistema de detección de alarmas, de qué naturaleza es el evento, el reporte de de los vigilantes, de los empleados, de los vecinos, del que está más cerca. El comité de emergencia se tiene que activar y tiene que mandar a las brigadas de primera respuesta para dar la respuesta, ¿no? Entonces las emergencias, para ser desarrolladas, la prioridad es asistir a las personas, ¿no? El rescate de las personas, de las víctimas atrapadas y activar la ayuda necesaria. Después, el control ofensivo o defensivo dependiendo del tipo de evento. Y por último, los bienes, ¿no? Si es que no representa un peligro, si es que, bueno, por ahí se puede salvar y no estamos exponiendo a nadie, se lo hace. Si no, la prioridad es el rescate de las víctimas, de las personas. Bueno, vamos a definir tipo de emergencia, la localización, el tiempo de ocurrencia, los factores humanos y los recursos expuestos y qué es lo que necesita. Generalmente cuando damos respuesta a emergencia nos preparamos para dar respuesta a sismos, terremotos e incendios, que es lo más común. Pero ya sabemos que no, 98 casos también, dentro de 98 casos también había desastres epidemiológicos en determinadas regiones, entonces también debemos contemplar en el plan de emergencias para dar respuesta de este tipo de eventos, ¿no? Entonces, las actividades antes, durante y después de una emergencia se tienen que reevaluar. Termina el evento, se reevalúa, se dice, bueno, vamos a hacer un debriefing. ¿Qué es lo que por qué nos ocurrió esto? ¿Qué es lo que hicimos bien? ¿Qué cosas no hicimos tan bien y nos falta mejorar o las cosas por mejorar? ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas de este evento? Es decir, todo eso se hace un análisis, se plasma en un documento para que después no se vuelva a caer en el mismo error, ¿sí? Entonces, son actividades que se pueden hacer antes, durante y después de un evento, ¿no? Hablábamos de la identificación de peligros, pueden ser natural, social, tecnológicos, que puedan llevarlo a la muerte de una persona. Tenemos más ejemplos de clasificación de las emergencias: incendios, explosiones, terremotos, sismos, derrame de material peligroso, huracanes, inundaciones, amenazas de bomba, fugas, falla de energía. Entonces, la identificación de amenazas, una vez identificados los peligros, deben ser analizados
según su probabilidad de ocurrencia, para lo cual se puede utilizar estadísticas del sector económico, de entidades gubernamentales, antecedentes de la empresa, de la comunidad, de la sociedad, del país, ¿no? Y se va marcando, tachando, y por ahí nosotros podemos más o menos coincidir de que puede ser cierto, porque hay muchas veces que se notifica eventos que en realidad no ocurren o no podrían ocurrir, ¿no? Hablar de un volcán donde no existe es muy poco probable. De un tsunami donde no hay salida o acceso al mar es casi imposible, ¿no? A menos que se lleve el trayecto a países limítrofes que sí tienen acceso al mar, ¿no? Entonces, por ejemplo, incendios, explosiones, fuga de gas, derrames, accidentes químicos, inundaciones, disturbios, sismos, entonces, descargas atmosféricas, y etcétera, etcétera, ¿no? Pues de origen tecnológico, social, natural. Los análisis de vulnerabilidades, bueno, lo tiene que hacer una persona que tiene entrenamiento para poder hacer un análisis adecuadamente, ¿no? Yo a mis alumnos generalmente les contaba en forma de cuentos de narración para que ellos puedan entender y así puedan determinar, primero identificando la definición de cada uno de la terminología que se utiliza en gestión de riesgo, y después poder identificar cada uno qué es lo que representa, ¿no? Entonces, ejemplo de ello, nosotros hablábamos, por ejemplo, en un domicilio existe un señor y que es carpintero, tiene 40 años, tiene una hija de 5 años que habla muy claro, que se desenvuelve muy bien. En la esquina de la casa existe una tienda, una señora que vende alimentos, productos no perecederos, abarrotes. Y entre la casa de la niña y del señor que es carpintero hasta la esquina hay 2 casas más. Intermedio en una de esas casas hay una señora que tiene un perro que es muy bravo y que justo ayer se le cayó la cerca. Entonces ahí les pido que identifiquen cuál sería la amenaza, cuál es la vulnerabilidad, cuál es la capacidad y el recurso y cuál es el riesgo. Entonces empezamos a hacer un estudio de un caso y así es donde ellos entienden más. La vulnerabilidad, la niña, muy bien. Entonces la vulnerabilidad. La capacidad, el señor es carpintero. Los recursos, la señora en la esquina tiene pan, tiene alimentos, comida, muy bien. La vulnerabilidad, la niña, la capacidad, recursos, la capacidad del señor, los recursos. ¿Y cuál sería el riesgo? El riesgo es de que la amenaza es el perro. Y el riesgo es de que al pasar la niña por ahí, el perro lo pueda morder. Entonces, es una forma de cómo ayudarle a que puedan identificar, ¿sí?, el análisis del riesgo, ¿no? El riesgo se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. La determinación del nivel del riesgo permite establecer los planes de acción específicos para prevenir la ocurrencia de una emergencia o minimizar las consecuencias. Entonces, ¿cómo podríamos darle respuesta al ejemplo que poníamos? Si el señor es carpintero y en la esquina vendían clavos, vendían todo, es ir a comprar de la esquina y el carpintero acomodar la valla o la cerca, y bueno, ya no estaba caída, el perro seguía adentro y todos podían hacer sus actividades normales, ¿no? Más o menos así es como debemos actuar en una sociedad. De muchas matrices de cómo calcular el riesgo, muy probable, probable, poco probable, y ahí puede ser alta, media o baja, que son más específicos, ¿no? Que no lo vamos a hablar a detalle, ¿no? Entonces, son matrices, ejemplos de matrices de cómo calcular el riesgo. Lo que hablábamos anteriormente, aceptable, tolerable, inaceptable, porque ese riesgo se convierte en desastre. Entonces, la implementación de un plan tiene que estar presentado por el comité de emergencias, tiene que estar aprobado por cada uno de los miembros del comité y por el Estado o el gobierno de turno de cada institución, ¿no? Entonces, nosotros al
hacer un plan de emergencias, lo que tenemos que hacer es validar ese plan de emergencias, y se valida cuando hemos capacitado, entrenado a cada uno de los miembros del comité y de las instituciones que pertenecen, y hemos elaborado material para la comunidad, y hacemos una simulación. Primero en una mesa nos reunimos y planificamos cómo es que debemos actuar con este plan, y después hacemos un simulacro, y así se valida un plan de emergencias, ¿no? Entonces, a través de un simulacro de emergencias. El propósito del simulacro es de ver o de verificar en tiempo real la capacidad de respuesta de las personas, y ver si el plan que nosotros hemos hecho, hemos elaborado, la documentación, sirve o no sirve. Entonces, si no nos ha ayudado o no nos sirve, hay que ver qué falló en darle la información a los actores, a los que han participado, o falló el plan en sí, que debe ser modificado, ¿no? Entonces, debemos ver tiempos de respuesta, de reacción de las personas, la movilización de los equipos, los procedimientos de seguridad, las decisiones claves, las comunicaciones y el sistema de alarma que nosotros hemos empleado, ¿no? Entonces, eso vamos a ver según el despliegue, según la cobertura. Puede ser general, específica, por grupos, o los simulacros pueden ser por grupos o un simulacro general. Algunos países, como por ejemplo Perú, Chile, hacen simulacros nacionales, que son al año uno o dos simulacros nacionales, o uno nacional, y en determinados municipios o provincias hacen uno o dos intermedios. Es como preparación para el simulacro nacional, ¿no? Entonces se planea el simulacro y va a depender del tipo de evento para el cual se va a dar respuesta, el que se tiene que brindar toda la información. Se elabora una ficha técnica del simulacro, de cómo estuvo, y se pide evaluadores externos para que la evaluación sea neutral, ¿sí? Y bueno, el plan de evacuación de emergencias tiene que tener sus brigadas de primera respuesta, ¿no? Y se evalúa no solamente a la gente que va a actuar, sino a la gente que elaboró el plan y a las brigadas que dan respuesta. En este caso serían las brigadas de salud, todo el sistema de salud, no solamente la parte pública, sino como tal todo lo que engloba salud, y los equipos de primera respuesta y las instituciones de ayuda, que son de ayuda humanitaria, que cumplen rol auxiliar del Estado, ¿no? Bueno, la siguiente semana vamos a hablar de un plan familiar más específico, de medidas más específicas. El día de hoy hablamos generalidades, ¿sí?, de lo que es un plan de emergencias. Muchas gracias. Cualquier duda o pregunta, comentarios en la parte inferior, que para el próximo video lo vamos a estar respondiendo.